Bueno, de vuelta saludo todos los días. Buenos días. Muy bienvenidos por la concurrencia a esta casa, que es la delegación de la Capital Federal en la Caja de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires. Yo quiero agradecerles a ustedes como representación del directorio de la Caja y específicamente en nombre de la Comisión de Cultura, agradecerles la presencia y agradecerles especialmente al abogado doctor Eugenio Semino y al magíster psicólogo Roberto Orden por su colaboración y su presencia en esta exposición, así como también a los coordinadores Marcelo de la Mora y Graciela Diego. Nuevamente agradecidos y a disfrutar de este tema que parece que resulta que es de interés. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la verdad que un gusto de hoy poder estar con ustedes y un poco para meternos en tema, sin pretender compararnos con algún prócer, con profesión, aquello de Freud, ¿no? La Class University. ¿Por qué nos felicitan si en realidad le traemos la peste? ¿No? Bueno. En realidad nosotros tratamos de buscar y facilitar estos encuentros desde hace tiempo. Entonces, es un largo recorrido. Nuestros compañeros que están también del otro lado, pretendemos conformar algo así como un espacio colectivo que tiene que ver con toda esta búsqueda de lo mejor imposible, que ahora vamos a tratar como de reseñar algunos ítems, por un lado conceptuales, y por otro lado lo que venimos hablando como una perspectiva de envejecimiento en términos de una situación que a los mayores nos es adversa. Y bueno, como nosotros los psicólogos estamos acostumbrados a meternos en aquellas situaciones que probablemente una parte importante de la sociedad no quiere ver, o niega, o reniega de esa situación. ¿Por qué no? ¿Por qué no con El sueño de la razón produce monstruos, ¿no? De la serie Los Caprichos, de Goya. ¿Por qué esto? Porque de alguna manera pensamos que muchos de los planteos que escuchamos en distintos temas referidos al envejecimiento tienen que ver con una pretensión de racionalidad y de solución, ¿por qué no positivista? Entonces, ¿qué mejor que dar cuenta de un pintor que se las traía con este tema, no solo del inconsciente, podríamos decir así, sino también de la irracionalidad de la razón? Dos perspectivas. Queremos hablar de la complejidad del campo del envejecimiento y también las perspectivas de los sujetos que operan en este campo. La seguridad social, ¿no? La seguridad social de alguna manera son decisiones, acciones y por qué no omisiones en torno a problemas colectivos. Todos los días no planteo nada nuevo ni me pongo en un lugar pseudo progresista, ¿no? Pero existen constantes apelaciones al paradigma de la inseguridad individual. Todos los días estamos escuchando esto. Hay marchas, no estamos dejando de dar cuenta del sufrimiento de mucha gente, ¿no? Y de muchas tragedias cotidianas. Pero a propósito de la seguridad social, ¿qué sucede con esto? ¿Fluye o no fluye?
Hay un librito por ahí de un seguidor de Pierre Bourdieu que lo nombra ¿Por qué preferimos la desigualdad? En términos de nuestra sociedad. Cuando decimos complejidad, tratamos de pensar, no en términos positivistas, sino que tratamos de pensar otros modos de causalidad de las problemáticas, pero no para tener patente de corso, como cuando hablamos en algún momento de vamos a hacer trabajo interdisciplinar. Puede llegar a ser el mismo verso, hablar de complejidad puede llegar a ser lo mismo. Es decir, bueno, y el tema del envejecimiento es complejo, ¿no? Ahora, ¿qué queremos decir con complejidad? ¿Qué queremos decir? Pregunta a los colegas. Tiene varias facetas, ¿Qué más? varios ejes de atención que se integran de alguna manera o que entran en conflicto. Sí. Hay teóricos. Con pérdidas también de nuestro cuerpo joven y nuestra posibilidad de trabajar. Es un tema de que no se ocupaba no se ¿Nosotros o en la sociedad en su conjunto? Y nosotros tampoco. Y nosotros No, nosotros también. ¿Qué se cree que somos una cosa? Nosotros somos artefactos vetustos Como también. él es raro, cree que todos lo somos. Claro. En realidad nosotros como psicólogos nos fuimos dando cuenta de lo importante que era por los motivos de consulta de aquellas personas que venían y decían, pero yo ya tengo 60 años. Ahora, Sí, O porque pero nosotros no te mismos toca, creciéramos. ahora aparece como un problema nuevo. Y en realidad cuando uno va a los filósofos clásicos, ve que se cuestionaban este tipo de cosas. Es más, todos los filósofos del siglo de Pericles vivieron muchísimo más que la media de la época, que era de 20, 20 y pocos años. Hasta Sócrates, ayudado de por medio, murió a los 63. Bueno, tal vez eran los que salían del modelo, ¿no? Es decir, Diógenes de Sinope, que murió alrededor de los 90, él vivió entre el 323 a.C. y el 412, se dice aproximadamente. Es más, algunos dicen que murió como quisiera morir yo, es decir, se cayó totalmente borracho de un carro cuando volvía de una jerga alrededor de los 90 años. Y cuando le preguntaban sobre la edad, sobre la vejez, y le decían que ya estaba demasiado viejo para tal o cual cosa, él contestaba con una pregunta, es decir, dice, si a usted lo invitan a correr una carrera de estadio y está por llegar a la meta, ¿qué hace? ¿Deja de correr o aplica la mayor de las fuerzas para llegar a la meta? Vale decir que ya se cuestionaban. Lo que pasa es que es un problema de cada sociedad, es decir, nosotros a cierta edad, inclusive en un desafío de la biología de por medio, somos un sobrante social, es decir, por lo cual los biólogos, es decir, nunca logramos definir nuestro propio objeto de estudio, es decir, es más, en gerontología, palabra brutal, que siempre se asimila a ese dinosaurio que se nos viene encima, lo que hace es, primero, no definirse ni definir ese objeto, y segundo, decir permanentemente que no va a hablar de la vejez, que va a hablar del envejecimiento, pero termina recurrentemente siempre hablando de la etapa de la vejez. Mientras que el desafío es el paso del tiempo y el envejecimiento es el paso del tiempo. En una sociedad que es muy fanática en ese sentido, porque no aceptar ese paso del tiempo es aceptar la alternativa, ¿no? Es decir, quedarse en el camino. Pero me parece que ahí estamos parados
en estos problemas que nos planteaba Roberto y ver desde dónde lo abordamos. Porque es más, cuando uno escucha a políticos y demás, hablan de la cuestión como si fuera una cuestión previsional, de jubilación, no saben si decirnos viejos o jubilados. Ancianos, Claro, en realidad, ¿por qué? Porque vuelven, más allá de todas las profecías, de tratar de dilucidar el envejecimiento y el proceso como tal, vuelven a resguardarse en el mito de la vejez. Y es más, en una vejez que está planteado en nuestro sistema como empobrecimiento, enfermedad, impotencia, etcétera, etcétera, por lo cual ahí aparece esta geraspofobia, este miedo al envejecimiento que se va extendiendo. Es decir, si yo voy a ser pobre, voy a estar enfermo, minga que quiero ser viejo. Es decir, por eso el viejo siempre es el otro, a cualquier edad y en cualquier grupo. Cuando ustedes comparten o van a un centro de jubilados y demás, siempre el viejo es el que está enfrente, está en la otra mesa. unos años más. Claro. Y lo que vinimos hoy acá asumimos que... No, pero que inclusive nos mentimos tanto en nuestra sociedad y en Argentina en particular, en términos estadísticos y demás, hay una tendencia patológica al dibujo, que hablamos. Yo escucho a muchos colegas y demás que hablan, no, pero esta sociedad está envejeciendo, entonces en el 2025 va a haber tantos viejos. Nadie sabe qué es un viejo de hoy, imaginemos un viejo del 2025. Es más, es desconocer la propia subjetividad, ¿no? Es decir, esto de adocenar conceptos. Aparte porque el concepto que tenemos de nuestros padres que eran viejos distintos. Así es. Como que se ocupaban de otras cosas, hoy son profesionales, hacen otro tipo de actividades, bajo allí, qué sé yo. Sí, pero por eso, es decir, porque cuando estamos hablando de envejecimiento estamos hablando de un trayecto, un tránsito. Y lo otro es la habitación del fondo. Entonces, queremos hablar del tránsito, pero terminamos siempre hablando de la habitación del fondo. Y terminamos generando nuestros propios mitos para negar la realidad. En esto, de estas sociedades que supuestamente Argentina es una sociedad envejecida. Hace 25 años Argentina era la segunda sociedad más envejecida de Latinoamérica. Hoy es la séptima. Es decir, es más, Argentina, en el rango latinoamericano, no envejeció. Es decir, llegó a culminar la transición demográfica hacia fines de los 80, principios de los 90, y decíamos, no, en el 2020, en el 2025 va a haber tantos viejos, eran proyecciones, se siguen haciendo. Es decir, si ustedes van a los diarios de sesiones del Congreso y demás, los no informados, que son quienes debieran generar políticas activas, siguen hablando de cuántos viejos, cuántos jubilados o cuántos trabajadores activos hay por cada jubilado, etcétera, etcétera. Una ecuación que no De existe hecho, en más. el padrón electoral, yo no recuerdo el porcentaje, pero era un altísimo porcentaje de menores de 40 años. Por supuesto, pero hay algo simple. Argentina tenía 71 años, en el 2000, esperanza de vida, expectativas se llamaban en aquel momento, y hoy tiene 76 años. Es decir, envejecimos a la tasa vegetativa mundial. ¿Y por qué envejecimos a esa tasa y no a la tasa latinoamericana? Porque no hubo políticas activas. Cuando refiero a políticas activas, refiero trabajo y previsión, salud y educación. Entonces, ¿por qué no se habla de eso? No porque no se sepa, porque el informe de la OMS está en internet,
sino porque es describir el fracaso de todas las administraciones que tuvo Argentina en los últimos 20, 30, 40 años. Es decir, envejeció mientras se daba la transición demográfica. Cuando había que hacer algo para seguir envejeciendo, no se hizo nada. Entonces, esos 5 años que tenemos de envejecimiento en los últimos 25 son gracias a África, que duplicó su expectativa de vida. Tenía 20, ahora tiene 40. Pero ¿qué pasó en el interín? Nos pasaron México, Costa Rica, Panamá, Chile, Uruguay que ya estaba arriba, Cuba que sigue en el tercer lugar, nos alcanzó Brasil, Perú, Ecuador, es decir, países que estaban 8 o 10 años abajo nuestro, que tuvieron gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, más lindo, más feo. Ahora, hubo administraciones que generaron ciertas políticas frente a la falta de políticas activas en Argentina. Por lo cual hay que cuestionarlo, hay que observarlo para ver si vale hacer algo o si seguimos naturalizando que hay 5 millones de jubilados que pueden vivir, a diferencia del resto de los 45 o los 35 millones de argentinos, con 4.000 pesos por mes. Entonces me parece que en esta adscripción a esta complejidad que plantea Roberto, tiene que ver con ese panorama y con destrabar los mitos. El tema de las pérdidas, obviamente, no las tenemos en cuenta. Es una sociedad que ni reconoce las pérdidas ni los goces. Los ángeles y los hijos no tenemos sexo. A los ángeles suele no importarles. Es decir, porque inclusive hasta hay rasgos que aparecen como culturales. Es decir, che, tal tipo entabla una relación amorosa, o tal mujer entabla, y es una vieja loca, un viejo verde. Y está socialmente aceptado como si fuera una regla. Y después hablamos de discriminación de género, etcétera, etcétera. O el otro gran tema, que lo vamos a ir también hablando, que es esto, che, vamos a vivir mucho más, 20 o 30 años después de los 60, 65, sin embargo, desde la producción nos matan en el mismo momento que nos mataban cuando existía el fordismo. Es decir, la productividad nuestra en relación a lo que la sociedad nos está requiriendo termina en un momento que ya no existe más, porque todos esos mecanismos de producción cambiaron. Sin embargo, empezamos a ser viejos a los 65, a los 60, cuando aquellas viejas cuestiones que les convienen, y pasamos a ser nuestra generación la generación del viejo carrón chino. Es decir, nadie sabe si somos de la quinta monarquía Ming o si nos compraron en 11 la semana pasada. Entonces, como nadie se atreve a tirarnos, porque por ahí venimos de aquella dinastía, nos van corriendo, ¿no? Socialmente. Molestamos en todos lados. Pero, evidentemente, de esto se trata, es decir, se desconoce que somos sujetos y que estamos en un tránsito social. Y sobre esto es lo que hay que ver, cómo resolverlo, cómo generar políticas. Obviamente, si yo soy pobre, si soy enfermo, respondo también a un interés, ¿no? Al interés de pagarme poco y de hacer negocio con mi enfermedad. Por eso la hipermedicamentalización del adulto mayor a través de la cronificación de nuestras propias patologías, vía, por ejemplo, la industria del medicamento, con las drogas santas y las innombrables, mantiene el sistema político argentino a través de los años y gran parte del sistema sindical. Y esto lo sabe todo el mundo, ¿no?
al que gana, al segundo, al tercero, al cuarto, según las encuestas. Ahora, cuestionar esto implica tratar de cambiarlo. No cuestionarlo es discutir, a ver, lo voy a decir en términos científicos, si me entienden, es seguir discutiendo voluntades. Al punto tal, y termino, que hoy los jubilados siguen reivindicando el 82% móvil como una conquista. En realidad lo que están haciendo es aceptar la quita del 18. ¿Por qué una sociedad le va a dar menos a quienes más necesitan? ¿Por qué el 82 y no el 100, el 115 o el 140%? Entonces, me parece que tratar de pensar desde acá es donde nos puede llevar, por lo menos, a cuestionarnos los esquemas imperantes en este momento. Sí, rápidamente creo que Eugenio hizo un paneo muy puntual de los temas que queremos abordar. Y me queda también esta imagen de la cualidad migrante, a veces de los que no cerramos dentro del sistema, porque en esta reducción de categorías, cuando se pretende entender la vejez dentro de una cuadrícula, lo que se logra es anclar identidades. Y cuando nosotros hablamos de subjetividad, están todos los monstruos sueltos. Y nosotros proponemos que estos monstruos aparezcan. Decíamos, complejidad. No hay una causalidad unívoca. Quizás uno de los autores que más habla de esto es Edgar Morin. Y básicamente uno de los principios que cita es el principio de recursividad y trae la imagen del remolino. No se sabe hasta dónde uno es parte del remolino o forma en sí mismo la cualidad del remolino. Es esta idea de recursividad. A partir de esto vamos a recorrer también algunas formas que nosotros decimos no tradicionales de intervención dentro de este campo. En ese remolino de la complejidad, como decíamos antes, que no es solo una patente para declararnos impotentes para meternos en estos temas, ¿qué detectamos? La piedad, ¿no? Miguel Ángel esculpe una virgen más joven que Cristo, porque el ser piadosa, argentina, peronista y trabajadora, logra que te vuelvas joven. Tenía esa virtud este renacentista. La piedad es lo que se le pide a la mujer. Amante, esposa, obediente, servidora y cumplidora. Y esta es la causa prevalente de violencia, en particular de violencia de género, que aparece entre los adultos mayores en las relaciones de cuidado. Se le indica a las mujeres que sean cuidadoras. Aún ahora sigue apareciendo como un imaginario con altísima potencia. Por eso tenés que ser joven y bonita como María. La pobreza, las discusiones familiares, se revuelve todo esto. Nosotros decimos, en nuestro país no se da esto que algunos llamaron, ¿no?, la curva de alguna forma y la evolución de las enfermedades, donde primero aparecían las enfermedades de la pobreza, después las de la riqueza y luego las de última generación, como podían ser las demencias. No, nosotros estamos, esto está ya un poco fuera de moda, como dijo un economista brasileño, en Belindia. Tenemos enfermedades de Bélgica y de India. Esto es del impenetrable. No hay transición epidemiológica. Ese es un mito positivista que nos enseñaron cuando aprendíamos epidemiología. Grave problema, la dependencia, el juguete rabioso. Esto es temible para todos nosotros y para la sociedad más, hasta tal punto que no lo considera, niega.
el tema de la dependencia. Cuando hablamos de dependencia estamos hablando de restricciones importantes en cuanto a la autonomía de cualquier persona. Seguimos. Acá nosotros hacemos un aporte cruzado. Si nos tuviéramos que posicionar, cuando hablamos de violencia simbólica, traemos a Pierre Bourdieu, ¿no es así? Cuando hablamos de dominación, vamos a traer a Antonio Gramsci. ¿Por qué? El cuaderno número 3. Esta idea de lo subalterno. Esta idea que ha tomado, podríamos decir, con un éxito importante, el feminismo, no porque sea asimilable, hay algunos correlatos simbólicos que son interesantes. Esta idea que decía Eugenio, que de entrada los viejos somos subalternos para esta sociedad, o somos descartables, o somos innombrables. Como decía una gran gerondo psiquiatra, como dice la idea 3, lo que más dice de nosotros es nuestro nombre. Cuando perdemos el nombre, ¿está bien? Ahí asentamos en Antonio Gramsci y en particular, aunque suene medio estrambótico, todos los estudios culturales hindúes que tienden a revisar las nuevas formas que han tenido a lo largo del tiempo la dominación. Nos posicionamos en esos pensadores. Seguimos. Además está decir, estaba cortado, que toda vez que le restringimos derechos, acto seguido, lo que hacemos es una operación de tutelaje. Aparecen otros, ¿no? Profesionales, juristas, religiosos, que nos dicen, ¿qué es esto de ser viejo? De nuevo nos ponen en la cuadrícula y de nuevo tratan de anclar nuestra identidad. Cuando una de las cosas que más dice de nosotros es la imprevisión, ¿no? Es la imprevisión. A nadie le gusta ser viejo. ¿A alguno le gusta ser viejo? No. ¿A Freud le gustaba ser viejo? ¿Qué anécdotas pueden recordar? Aquella de cuando está viajando en tren. Y creo que lo cita, ¿no? En el intercambio, creo que con Roland. Entonces dice, ¿quién es ese viejito? Y medio era él. Freud en ese por supuesto que se carteó con todos, ¿no? Con los famosos. Pero con Roland, él se confiesa y dice, ya estoy viejo, no puedo viajar. No puedo viajar. Lo único que me cabe es la indulgencia de los demás. Se trata de una moción de piedad. A Freud no le gustaba, a nadie le gusta ser viejo. Pero estas cosas no se suelen decir. Acá lo que te venden es, vamos a hacer actividad, vamos a prevenirnos de ser gordos, gorda, de la diabetes, de la hipertensión. Todo eso está bárbaro, pero nos falta otra cosa que vamos a nombrar luego, que tiene que ver con el compromiso con la vida. Es el principal predictor de envejecimiento saludable. No es que neguemos que nos tenemos que cuidar, tendríamos que ser energúmenos. Lo que decimos, que la mala noticia es que eso solo no alcanza. Porque ahí volvemos a la racionalidad positivista. Y una cosa peor, que es esta idea normatizada en torno a lo que es vejez, a lo que es adulto y lo que es mayor. Parecería que todos tendríamos que seguir un solo camino. Y no hay un solo camino. Por eso avalamos esta idea de lo imprevisible. Dentro de esto de las políticas de seguridad social, perdón, la precedente, las políticas de individuación, tragedia. En realidad cada uno es responsable de su destino. Es cierto que hay un margen de responsabilidad, pero hay algo del orden de lo general, de lo colectivo y de responsabilidades que nos desbordan. Entonces las políticas de individuación tienden, por ejemplo, los que han andado por el Estado y las políticas sociales, todos hemos andado de alguna manera, tienden a pensar en base a una lógica de méritos o de vulnerabilidad. Y lo que se esconde son los grandes factores. Por ejemplo, la pobreza. Por ejemplo, la desigualdad. Por ejemplo, esta idea de que el otro yo lo estoy definiendo como subalterno, entonces voy a tutelarlo. Sigamos. Frases de los mayores. No hay derecho. Frases de los mayores.
no sé qué pasa, el tiempo no me alcanza. Hice tantas cosas y el tiempo no me alcanza. Frase de los mayores. No sé en qué idioma hablo. Derecho, temporalidad, comunicación, temas no menores y no del todo asumidos. Lugares de intervención, para los que están atentos a esto, no solo la clínica, ¿no? Hay un hecho curioso porque recién estamos haciendo otro trabajo, estamos curando un trabajo y recién me causó mucha emoción por el lugar en que estaba y aparte porque hoy temprano fui a buscar en el Arcón un artículo de Malfé y digo, y hoy voy justo, ¿no?, a la caja de los psicólogos, ¿no? Cuando entro a la facultad, en la UBA, lo primero que me tiran por la cabeza era controversias entre Stroff y Malfé. Yo tenía mi corazoncito, pero lo de Malfé, más allá que Malfé era un tipo muy mal llevado, con muy mal genio. Bueno, los viejos, ¿no? Es inevitable. Sigamos. Desde esta perspectiva de envejecimiento, donde decimos, esto lo tratamos de asimilar, no es lo mismo en perspectiva de género. Cuando decimos perspectiva de género, nos posicionamos en un lugar, ¿no? ¿Cuál es? No aceptamos ser subalternos, ¿no? Aquello de todos somos mujeres, todos somos mayores, todos somos viejos, no jodamos por esto. A esto que queremos nombrar con perspectiva de envejecimiento. Todos somos mujeres hasta tanto y cuanto la mujer no pasa a ser cuidadora. Claro, claro. Porque ahí la dejamos sola. Claro. Y ahí viene la violencia. Prevalente en mayores. No es la persona que la afana cuando sale del banelco. Es la persona que en una relación que siente mucha culpa está en tensión con aquel otro o aquella otra que está siendo cuidada. En general, en la casuística, esposas, hijas, nueras, sobrinas, nietas. Siempre criminalizada la cuidadora, al fin del camino, se le atribuye la progresión del deterioro a la cuidadora. Es más, por el resto de quienes observan a la familia, las tintas se van cargando progresivamente sobre esa figura. Inclusive no hay piedad, ¿no? Es decir, se la juzga permanentemente y la condición de género y la pobreza son los dos elementos fundamentales. Nosotros de clase media contratamos a una mujer pobre y la mujer pobre queda anclada en su pobreza en la relación de cuidado. Estamos hablando entonces, insensiblemente, de la problemática de la ciudadanía y de lo que podríamos nombrar, no como los derechos nombrados, escritos, ¿no? Como decía Mario Testa. Vivimos en un cementerio legislativo, ¿no? Un museo de grandes novedades. Sino en la construcción de derechos, por algo que viene ahora. Este es un síndrome nuevo, John Connor. Para los que no lo vieron, en Terminator, este sujeto que según la película va apareciendo al lado bueno, al lado amado, va protegiendo a John Connor, que es este chico que finalmente va a liberar a los humanos de las máquinas. Siempre estamos buscando un John Connor. Eso no es ciudadanía. Eso es la política desde arriba. Esto es la mirada desde arriba. Hay todo, incluso una corriente, ¿no?, que se llama así, desde arriba, mejor dicho, desde abajo que cuestiona el desde arriba. No nos sirve el complejo John Connor, la verdad que no nos libera. Los salvadores no nos sirven. Yo no la entendí la película, porque del futuro venía alguien del futuro para salvar en el presente algo. No sé, me pareció muy raro. Sí, a mí particularmente, no para discutir la película, pero sí me parece esta imagen que vos estás tomando para introducirnos en otra cosa también muy querible por nosotros. Y porque hace un ratito hablé de Mario Testa. Hay un artículo sobre esto, quiero llegar a esto, ¿no? Lo del complejo John Connor es simplemente alguien que nos libera.
nosotros cuestionamos esta imagen paternalista y de entrega y de representación así ingenua que buscamos. En el artículo que escribe Mario Testa sobre el nudo Borromeo, los 3 circulitos, que toma Lacan también, Mario dice, ¿cómo puede ser? Respecto a esto que vos decías, ¿cómo puede ser que cercano al Renacimiento y en una familia del Piamonte, que es la que tiene este rótulo Borromeo, este nombre, ya pensaban lo que en el siglo XIX un sujeto que era Venn, el diagrama de Venn, estaba ensayando para diagramatizar la teoría de los conjuntos? ¿Cómo puede ser que en el pasado se haya llegado antes al concepto que tardó tantos siglos? Y este es uno de los dilemas que nos hace repensar un tiempo distinto y un espacio distinto, y sobre todo nosotros, mayores, puestos en el lugar de subalternos por un sistema X, que lo vamos a desdecir toda vez que también podamos pensar en nuestra cualidad migrante y en nuestras categorías. Quiero decir, por ejemplo, que esto no tiene que ver con una sucesión lineal. Nosotros lo sabemos, por ejemplo, por el psicoanálisis, el tema de la resignificación, para decir algo. ¿Está bien? Que es bastante frecuentemente analizado por nosotros. ¿Cómo puede ser que aquello de ayer llegó antes de lo de hoy? Y esto tiene que ver también, luego lo vamos a ver, con los procesos de rememoración. Es decir, la importancia estratégica de esta situación. La rememoración no tiene que ver con las glorias del pasado. Dice Bertolt Brecht, desgraciados los pueblos que viven de las glorias de los antiguos héroes. La rememoración, para otro autor, Walter Benjamin, es la capacidad de soñar. Es esto. Y esto tiene que ver también con lo que dijimos antes, con el compromiso con la vida. No era para ensañarme con la lógica de la película, sino con la idea del benefactor, del padre. ¿Sí? ¿Qué sucede? Como dice acá Eugenio, hay una parte que es el derecho, los derechos, la parte formal, la parte escrita, y hay otra parte que son las prácticas sociales asociadas con el ejercicio del derecho. Todos los que estamos acá podemos tener muchos derechos, pero si no nos sentimos titulares en la cancha, no pasa nada. Puede ser una bonita charla, ¿no? Sin embargo, ¿nos sentimos titulares de derechos? Pregunta. ¿Ustedes se sienten titulares de derechos? Sí, sí, no siempre. Yo creo que el espacio del adulto mayor es un espacio vacío. Que tiene que ser Y yo diría, ¿no? Una rememoración también. Poder pasar del banco a jugar en la cancha. La perspectiva de envejecimiento pensamos que puede tener algunos correlatos empíricos y simbólicos también con la perspectiva de género. Cuando hablamos de derechos, ¿qué actor define los problemas? ¿Y en base a qué procesos? Esto que rápidamente, como dijiste, los autores no informados, los responsables no informados. ¿Quiénes definen nuestros problemas? ¿Hasta dónde nosotros podemos sentirnos titulares y formular nuestras necesidades? El círculo virtuoso, para decirlo de alguna manera, de las políticas sociales y de la seguridad social, tiene que ver ¿con qué? Con definir los problemas. ¿Cuáles son nuestros problemas? Tiene que ver con buscar los consensos ideológicos, técnicos. Hay hermosos programas, incluso en este momento, no me quiero meter con la política actual,
razones obvias y porque no corresponde, ¿no? Pero básicamente hay hermosos programas que no tienen a veces ningún asidero con la realidad de la gente. Entonces, necesitamos la fortaleza técnica, toda vez que logramos los consensos. Luego, tenemos que definir prioridades. La guita nunca cierra, los recursos son, amigos de la escarapela, son finitos. Y luego tenemos que pensar en cómo fortalecemos organizativamente nuestras capacidades. Esto tiene que ver con el círculo virtuoso de la seguridad social. Ahora, ¿quién define los problemas? Si este flaquito está solito, imagínense, el gordo. Aparte sabe sumo, imagínense. Si este se le cae encima. Entonces ahí nosotros introducimos, no nada nuevo, este concepto del sujeto colectivo. ¿Los psicólogos son un sujeto organizado? ¿Ustedes qué creen? ¿Somos? No. No. Tengamos la caja, la vieja asociación. No. Somos individuales. Somos individuales. Salvo las pequeñas instituciones. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Desde Freud, para entrar por algún lugar, para que exista un grupo debe mediar un ideal. ¿Está bien? Ana María Fernández, un poco más para acá, cuando cuestiona, ¿no? La teoría de los grupos, habla de formaciones imaginarias. ¿A qué se refiere? Estas formaciones que tienen que ver con los mitos en sentido retrospectivo, quiénes somos, lo bueno que somos los psicólogos, cómo respetamos a la gente, qué capacidad de escucha, todos los mitos que tenemos, ¿no? Ahora vamos a ir a la novela. Dan cuenta de la novela quiénes queremos ser. ¿Quiénes queremos ser en este espacio? Para que haya sujeto, obviamente tiene que haber situaciones imaginarias que también soporten esa construcción. Y por supuesto tiene que haber situaciones de agregación, como en este momento. En este momento nos estamos juntando no solo por los colores, o porque Eugenio sale en las revistas Ricos y Famosos. No es solo por esto. Es porque necesitamos, y también citando un dicho o una frase de Eugenio, ¿puedo? Cuando los indios quieren hacer llover y se juntan y empiezan a golpear el suelo con las lanzas, no son boludos. Lo importante ahí es que están juntos. Saben que no van a hacer llover, pero lo importante es que estén juntos. Estamos juntos. El sujeto colectivo es esta contradicción viviente de pensar lo colectivo, la promoción de la vida social y respetar la subjetividad. Esto, como psicólogos, para nosotros es un norte. Es una marca de origen. Lo que vos decías también en Agur, que no es lo mismo, la individualidad. Mario Testa es un autor para mí preferido, conocido y criticado. El sujeto organizado, el que se halla en condiciones de incidir en la agenda de los decisores, pasando de los por qué a los para qué. ¿Por qué vine? Porque me invitó la compañera. ¿Para qué vengo? ¿Por qué voy cada día a mi casa y hago las cosas? ¿Para qué lo hago? ¿Por qué estoy con mi compañero o mi compañera? ¿Para qué estoy? Esto es lo que dice Mario. Procesos de organización. ¿Existe una novela profesional de los psicólogos? ¿Existen novelas? Virginia Jester, no sé si la conocen, en su artículo Lo instituido en nuestra práctica, señala que los profesionales que desempeñan en determinado campo de trabajo son portadores de ideologías personales e institucionales que conforman un argumento fantasmático. Malfele decía esto, articulador narrativo discursivo. Si quieren, formaciones imaginarias, construcciones imaginarias. Todos participamos de ciertas claves, ¿no? Como que nos resuenan así, aún preservando lugares teóricos y formaciones, pero tenemos ciertas claves en común. Esto
hacia este argumento fantasmático que compartimos, ¿no? En algún momento en alguno de los colegios decíamos, bueno, ¿de qué mueren los integrantes? ¿Cómo viven? ¿Cómo están? ¿Cuál es la epidemiología? ¿Cuál es el argumento fantasmático? ¿Por dónde hemos pasado en lo instituido? Pasamos por miles de cosas, ¿no? Algunos instituidos entre los psicólogos que podrían dar cuenta de sus novelas. Freud, estoy dispuesto para colocarme en la posición, dice, por mi condición de judío, porque yo sé que viene todo en contra, voy a ser crítico a pesar de todo, aunque vengan degollando. ¿Les resuena eso? Los psicólogos nos ponemos en lugares antipáticos muchas veces. Freud nos lo enseñó. Era judío, psicoanalista, le faltaba y ser decía negro. las cosas Pará, como semino le que faltaba no hay que ser decir. negro. Y encima la dice en la tele. Judío, psicoanalista, le faltaba ser Agente negro. de cambio, ¿le suena esto? Nos costó mucho también, ¿no? Acá un momento de decir, nos costó muertes, de todo, pasiones, equivocaciones, de todo un poco. Todo esto fue atravesándonos. El fundamentalismo lacaniano, la cultura de las catacumbas, fue reactivo, sí. También entramos en esta cultura y con este instituido. No estoy cuestionando, estoy mostrando distintos momentos, ¿no? La globalización cognitivista, ¿no? Los aportes del cognitivismo. Luego, como dice un encapuchado, no sé si encapuchado Marco allá en México, el problema de la globalización es que los globos estallan. No podemos hacer cognitivismo con todos, ¿no? Tipo delivery. Entonces, todo esto va marcando el devenir de nuestra novela. Tenemos una novela profesional. Una preguntita. Sí. Cuando Una vos reflexión. decís, una reflexión o una pregunta. Cuando vos decís el fundamentalismo lacaniano, Sí. ojo que yo coincido, pero te referís a los excesos, a hablar como un lenguaje muy particular. No, me refiero a la impugnación descalificatoria. A ver, Perdón, si vos ¿cómo? eras kleiniano, yo te voy a matar. A eso me refiero. ¿Cómo- En cómo realidad no decir matamos a que nadie. la Lo que hacíamos era el narcisismo al como no pequeño. aceptar al Claro. otro, las diferencias. Eso. El agente de cambio, a ver, Sí, no, yo lo estudié en la comparto. Nacional, estábamos todos los pelajes ahí. Y como un gordo, en una oportunidad, un trabajador social, ¿no? Dijo, acá ahora, que estamos en una reunión a propósito de nuevas adicciones, ¿no? Después de ocurrido el proceso, dice, en el 70, si no militamos, bueno, unos pelotudos. El que no se droga ahora es un boludo, ¿no? Esto de la agente de cambio casi como una obligación. Somos un agente de cambio. ¿A dónde queremos llegar? Esto es un pequeño ensañamiento en algunas también de las ideas de Mario, que tiene este tic de repetir cuadros de doble entrada. Queremos hacer hincapié en la necesidad del agrupamiento. Que en esto hubo también una percepción, una onda que tuvimos con los compañeros de la caja. Nosotros sabemos que es una condición necesaria, pero también desde esta cualidad diversa y desde este concepto de complejidad que venimos nombrando. Existen diagnósticos e intervenciones. Nosotros ponderamos, ahora lo vamos a ver un poquitito más, las intervenciones no tradicionales. Esto que estamos haciendo ahora es una intervención no tradicional. Nos metemos en una caja y nos dejan hablar, ¿no? Para nosotros es algo importante, porque para nosotros es nuestra tarea. ¿Se entiende? Esto forma parte de una intervención no tradicional. Las intervenciones tradicionales, a nuestro entender, tienen una lógica más positivista, tienen una lógica más en términos de la linealidad, que puede ser ejecutado en términos de diagnósticos elementalistas o diagnósticos de complejidad. Habida cuenta de lo que dijimos, que la complejidad tiene que ver, nos aproximamos un poco cuando hablamos un poco, ¿no? Por ejemplo, Morín va a decir de el principio dialógico es la dialéctica, el principio
a nuestro entender, una dialéctica negativa que no necesariamente deviene en síntesis. Repito, una dialéctica negativa que no necesariamente tiene un happy end. ¿Bien? Damos mucho lugar a los procesos. Entonces, podemos caer en que en este campo del envejecimiento nos quedemos en términos burocráticos, que también de alguna manera somos víctimas de esquemas de violentación institucional muchas veces, y nos quedamos con el estándar burocrático totalizador, aquello que tan bien, ¿no?, Fernando Ulloa definió, ¿no? Luego, puede haber intervenciones no tradicionales con diagnósticos elementalistas, no diagnósticos de complejidad, que terminan convalidando esquemas corporativos. Somos felices porque estamos dentro de nuestro grupo. La mala noticia es que no alcanza. Es como la seguridad e inseguridad. No alcanza estar dentro del barrio privado. Este tema, ¿no?, de la violencia para con los mayores no es solo que nos pasa a nosotros en nuestro grupo. Entonces, podemos desarrollar intervenciones no tradicionales, vemos un mundo al interior del colectivo, pero no podemos trascender esto. No alcanza, a nuestro entender. Y podemos pensar diagnósticos de complejidad, dicho en términos más weberianos, con burocracias puestas con un fuerte peso tecnológico y tecnocrático, hoy tecnológico, pero a la vez no están en condiciones de realizar intervenciones no tradicionales. Ahí es donde vuelve a aparecer la necesidad del sujeto colectivo, la necesidad de poner en tensión dialéctica y de modo recursivo lo subjetivo con lo colectivo. Por eso, esto que es aparentemente tan raro del sujeto colectivo. Aparece el tema de la disputa en el plano simbólico. Ahora, ¿vieron qué contradicción la de Roberto? En términos de que él habla de sujeto colectivo, pero parte de este sujeto. Es decir, el sujeto colectivo son los psicólogos, lo que fuera. Es una contradicción de sí mismo. Si nosotros asignamos a nuestro colectivo, cualquiera que fuere, ser la punta de lanza de construcción del sujeto colectivo, en realidad lo que vamos a hacer es manifestar la imposibilidad de construcción de ese sujeto. Pero a su vez esta contradicción es natural, es decir, nos paramos en un lugar que se supone es nuestro lugar en el mundo. Lo que tenemos que trascender ese lugar, que es un poco lo que en el nuevo pensamiento plantea Walter Benjamin, ¿no? Es decir, tenemos que salir de ese pensamiento que nos limita y nos impide la asociación con otros, digo, traducido a un vulgo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si no, los problemas los va a seguir definiendo el gordo. El que se suma. Sin lugar a dudas. Y es más, la sustentabilidad de la posibilidad de los cambios, inclusive hasta desde lo metodológico, se nos va a convertir en imposible. Hablaba de Mario Testa, bueno, es la famosa discusión entre Mario y Matus al respecto. Es decir, cómo le damos sustentabilidad a la posibilidad de cambio. Más allá de que nosotros podamos acopiar o tener el conocimiento técnico para poder hacerlo. Pero tenemos que definir otros actores, que me parece es el problema en el cual estamos parados. Sí, y esta tensión, y por eso esta idea de la dialéctica negativa, que en realidad la dialéctica negativa la piensa toda la escuela de Frankfurt. Walter Benjamin acompañaba, por momentos se decía partícipe o no, es relativo, sí, pero digamos, convivía con ese grupo, en algún sentido, pero en realidad la piensa un músico, que es Teodoro Adorno, el que va a nominar esta idea de la dialéctica negativa, que también retoma Gramsci en la teoría del subalterno, en el cuaderno 3. ¿Qué va a decir Gramsci? En todo tenemos esta tensión. En todo no nos podemos definir con autonomía ni definir como dependientes.
está en una tensión dialéctica dentro nuestra condición de subalternos y de autónomos, que es un poco esto. Somos subalternos, como decía Eugenio, si solo nos quedamos con la mirada corporativa. Entonces tenemos gradientes de autonomía y gradientes de los subalternos. No son dos categorías así límpidas y opuestas, y menos aún se trata de pensar una síntesis forzada. Vivimos en la contradicción, vivimos en el conflicto, vivimos lo que algunos llaman una ciudadanía trágica y compleja. Porque por un lado miramos a Apolo, si miramos a Occidente, y por otro lado miramos a Dionisio, ¿no?, si miramos a Oriente. Esta es nuestra humanidad. Ahora, no nos quedemos capturados con el tema de los subalternos. O sea, el reconocer esto es como decir, lo primero que dijimos, ¿a quién le gusta ser viejo? No es lo que aparece afuera. Lo que aparece afuera, no, porque es bárbaro y ustedes tienen derecho y le vamos a dar aquello y esto, y no, las tarjetas, está todo bien, pero primero, en nuestra sociedad, perdón, ¿no?, es una mierda ser viejo. Apartamos de esto, ponemos, entonces, vamos a ver qué construimos. Acepto este juego. Y esta es la concepción de complejidad. Y esta es la concepción que tengo adentro, como dice Maradona, ¿no?, la tengo adentro, en términos de mi ser subalterno, ¿no?, y en términos de mi querer ser y ser autónomo. El sujeto colectivo es esto, surge de la variedad y la riqueza de los intercambios entre distintos actores en las zonas grises de la sociedad. Esto de las zonas grises también es un concepto muy caro, bastante enigmático. Creo que después hay una placa, si no la comentamos ahora. Sí, está más adelante. Sí, pasando placa. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Estamos bien? Bueno, después vamos a volver entonces. A pesar de lo que dice Eugenio, vamos a volver. Tiene que ver, Es más pesado que va a quemar. sí, con la construcción de los diversos, los dispersos y también los destituidos. Sigamos. Compromiso con la vida, un poco todo esto, ¿no? Es envejecimiento, ¿no? No pasa solo por evitar, ¿no? Hay un brasileño por ahí que habla de la salud persecutoria, nunca mejor visto, ¿no? Yo no puedo pasar todo el tiempo pensando en lo que tengo que evitar. Esa es la salud persecutoria. Yo tengo que tomar recaudos en términos a mi autonomía y mi salud. Pero aparte tengo que soñar, pero aparte tengo que desear, pero aparte tengo que besar, pero aparte tengo que reír, pero aparte tengo que compartir. ¿Está bien? Esto no es asimilable a la teoría de la actividad. La teoría de la actividad sería como una parte del compromiso con la vida. Y nadie es modelo, porque cada uno encuentra su camino en todo esto. Y podemos hablar de situaciones extremas, ¿no? Puedo contar, por ejemplo, en la clínica, una persona que va viendo restringidas sus capacidades de autonomía en lo físico y sin embargo desarrolla vertientes de autonomía en otros aspectos. Y no me refiero solo con la lectura, por ejemplo, en la disposición de las cosas que quiere hacer. Entonces, esto de la autonomía, no solo desde el punto de vista de lo subalterno, es básico, pero la autonomía también tiene que ver con algo que yo quiero hacer, ¿no? Aquella frase de Freud, ¿no? Que creo que en el porvenir de una ilusión. El mejor predictor, entonces, es el compromiso por la vida. Digamos. Surge la necesidad, entonces, de estos roles y de estas intervenciones no tradicionales, como decíamos, que en este momento intentamos comentar. Esto no es una pipa. ¿Es una pipa? No es una pipa. Esto es una forma que tuvimos de graficar algunas de las ideas que desarrolla el área de tercera edad en la Defensoría del Pueblo de esta ciudad. ¿Por qué? El área de la Defensoría, en general, tendría, bueno, acá los compañeros pueden explicar mejor que yo, solo atenerse a los casos específicos de la ciudad. No, estos irreverentes dijeron, no, nosotros vamos a tomar competencia, porque hay un artículo de la ley de creación,
en muchos otros temas. Pero aparte de esto, por eso decía que esto formaba parte dentro de este modelo recursivo de intervención con la organización de encuentros y jornadas, con el armado y la conformación de redes, con auditoría de intenciones, asesorar a las instituciones. No podemos hacer biopsia de todo lo que está mal, no sirve esa auditoría, no sirve incluso el concepto de auditoría tradicional donde yo soy un perseguidor, ¿no? Un gran otro que estoy persiguiendo a los que trabajan. Esto ya está, ya quedó, hay otras formas hoy de trabajo. Con la intervención en términos de propuestas y posiciones ante las leyes, con las recomendaciones a organismos, con presentaciones judiciales, con la presencia del Ombudsman en los medios de difusión, con la presencia también de agentes y representantes de la salud mental hablando del tema del envejecimiento en los medios. Todo esto hace a las intervenciones no tradicionales. Si Eugenio se hubiera quedado ceñido a lo que le pedían, sería un burócrata más, no sé ni siquiera si meritocrático. Entonces es esto del pasaje del por qué al para qué. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? Sí. A mí lo que me salta de esto es ¿qué pasa con los demás? Con los que no son viejos, con los que no son psicólogos, con los que no están en el área de tercera edad, digamos, porque yo lo que veo es que a nosotros nos llega una comunicación de la caja diciendo que se va a hacer esto y salvo excepciones somos todos de tercera edad. Somos jubilados. Entonces, De ¿qué tercera pasa edad. con nosotros? Porque si vamos a buscar espacios de acercamiento o confrontación, nosotros también juegan. Por eso Roberto decía el compromiso con la vida como predictor. Me parece que todos somos responsables de la construcción de la vejez. Por eso hablamos de envejecientes, ¿no? O sea, cada quien va construyendo su vejez. Esto es algo también a instalar. Es muy difícil, es muy difícil por este rechazo. Es decir, nadie tiene... A ver, estamos viviendo la cultura de Dorian Gray. Somos todos como somos ahora y de ninguna forma hacia el futuro. Entonces, romper esto no es voluntarismo, digamos, inclusive a veces se habla de la cuestión intergeneracional y eso realmente no representa absolutamente nada. Son apelaciones exhortatorias que claro. hacen, ¿no? Debería... Lo que tenemos que ver es cómo excedemos nuestro propio colectivo en términos de entusiasmar al resto. Porque acá hay otra trampa que señalaba Roberto. A ver, es como el tema de los gordos. Es decir, ¿qué te engorda todo lo que va en diminutivo? Te engorda el choricito, la tirita, el pancito, ¿no? El fajoncito. Y nosotros pasamos a ser los viejitos, el abuelito. Entonces, realmente, esta es la contradicción con que nos encontramos. Por eso yo decía lo difícil de hablar de envejecimiento y de salir de este concepto de los que ya son viejos. Porque permanentemente el sistema, la sociedad, te vuelve a eso. Che, bueno, ahora hablemos de cuánto nos toca de jubilación. O cómo me van a dar la obra social, etcétera, etcétera. Y es más, el que se supone joven, esto no existe, no va a llegar nunca. Y a mí me pasó A todos nosotros, a ver, nosotros, los que vivíamos nuestra juventud en los 60, matábamos al viejo. Bioy Casares, la guerra del cerdo, era la descripción generacional nuestra. Pasaron 40, 50 años y nos seguimos cuestionando lo mismo. Y los grados de exclusión son cada vez mayores, porque
a pesar de eso somos como las cucarachas, seguimos viviendo. Es decir, seguimos, nos van metiendo cada vez más venenos y seguimos viviendo. Nos meten distintos ministros de Economía y seguimos viviendo más. Perdón. Sí, lo de referirse a los mayores como abuelito, abuelita, es una cosa que tiene que ser como una educación para los profesionales, pero desde la universidad. A mí me tocó hace muchos años que empecé a hacer cursos en diferentes servicios de hospitales de la ciudad de Buenos Aires y había diferentes profesionales y uno era el jefe de gerontología o de no sé cómo se llamaba del hospital de Baranda. Entonces me acerco porque realmente me molestaba mucho eso yo estaba lejos de que me digan abuelita, pero me molestaba verlo. Los profesionales, abuelito, abuelita, tirando así. Y le pregunté al señor, a este doctor, no me acuerdo el nombre, doctor, ¿a usted le parece que esto le parece bien? Me dio como una cátedra de que más o menos eran una raza. Y yo la cara que habré puesto, que el hombre me terminó diciendo, bueno, solamente hay que ser auténtico. Porque yo casi me descompongo cuando... Pero eso está asociado a la pobreza. Pero eso que no, Sí, ni pobreza ni nada. no, pero hay algo... O sea, a ver, Franco Macri no es un abuelito. Lo tomo a modo de ejemplo. No, y viene Claro. ¿Qué? Porque vive una carrera. No, quiero decir, para los pero por eso. los que tienen, pueden tener 1000 años. Para lo que se supone no, exitoso socialmente es atemporal. Está una persona internada en un público o en un privado y va la enfermera, va el médico y le dice, ay, ¿qué tal, abuelito? Sí. Y es un señor, una señora que llegaron a cierta edad, no son mi abuelito. Sí, es así. Mi madre les contraerá, soy abuela, Pero no en la realidad la enfermera y demás lo que tuya. Mi refleja madre es decía, una soy abuela, pero no la conducta tuya. Es decir, no es que se le ocurre a alguien en particular, es decir, el lenguaje lo que está trasladando es algo que socialmente se está viviendo. Sí, yo trabajé en un hospital público. No solo se le dice a abuelito, sino mamita, la mamá del paciente. En una oportunidad vinieron a buscar al reparto una señora que se descompuso y le dice, abuelita, abuelita. Y yo le dije, no es una abuelita, no es la abuelita, se llama Cecilia y es una señora para tener. Me miró como si yo le estuviera diciendo... Pero mira, hay algo que es más grave que todo esto. Nosotros tuvimos, la actual ministra de Salud de la ciudad es una colega geriatra, ¿no? La conocemos muy jovencita, su papá era de la sociedad de geriatría. Entonces tuvimos una reunión con ella para abrir las residencias de geriatría en los hospitales. No hay residencias. Entonces se avino, bueno, duplicó los cupos. No hay un solo pibe que se haya inscrito en una residencia de geriatría. Claro, porque Y los pibes que no aceptan nuestra especialidad porque tienen olor a pis, y terminan con el mito de hacer carbohidratos algún día, en realidad van a estar viendo pacientes añosos durante toda su vida con 2 mangos que les pagan la guardia. Ahora, esta es la contradicción que nos hace vivir permanentemente en la sociedad. Y porque aparte, atrás de todo esto, como dije al principio, hay un negocio. Hay una necesidad y un negocio. Antes se decía otra cosa. En el siglo XXI, donde hay una necesidad y un negocio. Las 4 lucas de sueldo, que no te permiten comprar un aceite de molécula gruesa, y tenés que ir no a los 140 pesos de cocinero de oliva, y tenés que ir a una de girasol de 17 a 23 pesos, lo que asegura al sistema una estatina a tomar durante todo ese mes que sale 800 pesos. Entonces, te están cronificando, vos sos el sujeto vector de un negocio que a su vez te excluye y te enferma. Entonces,
Esto es la disputa, por eso la necesidad, primero de saber, de que estemos informados, y a su vez de construir ese sujeto colectivo. ¿Por qué? Porque hay otra tendencia, desde la política se supone que todo se resuelve haciendo leyes. Había un filósofo del derecho, Goldschmidt, que decía que en realidad el exceso normativo lo único que genera es control social. ¿Por qué? Porque todos estamos en infracción respecto a algo que no sabemos qué es. Si viene un tipo de la FIP, se para ahí y levantamos los brazos todos. Algo vamos a estar transgrediendo. Aunque ganemos 2 mangos, algo vamos a estar transgrediendo. Y lo que interesa al sistema es que vos te sientas transgresor. Entonces, te condiciona esto, no resuelve el problema social. Un tema de debate, el día que hicieron un asado, estamos abiertos a hacerlo, es la ley de salud mental. Una ley que nos gustó mucho, que era muy progresista, que dice, bueno, evaluemos los efectos de esta ley. Una ley sin contención, sin red social de contención, etcétera, etcétera. ¿Y qué está pasando? Hoy nadie sabe qué hacer con esa muñeca bonita que todos alababan. Entonces, digo, el tema del exceso normativo o no sé qué hacer socialmente a una ley, inclusive leyes que no tienen espíritu, porque los sectores políticos cambian el artículo 2, yo te doy el 2, dame el 5 y ponemos el 4. Entonces se cambia un pedazo de una ley de salud mental por una represa en Santa Fe, por la pavimentación de una ruta no sé dónde, etcétera, etcétera. Entonces terminan siendo engendros que desgraciadamente encima no tienen efectos neutros. Podemos nombrar filas, Por eso el tema es darle racionalidad en la construcción de ese sujeto colectivo. Porque la información hoy se ha democratizado a través de Google, es decir, la tenemos por todos lados. El tema es si la podemos sistematizar, si la podemos leer y si nos sirve para algo como sujeto. Sí, a propósito, tu nombre es Alicia. A lo que decía Alicia, ¿no? Volviendo a aquello, también lo que decía la compañera, de que dijimos hace un rato que el nombre es lo que más dice de una persona, ¿no? Y no el abuelito, todo esto. Según qué nombre. Como soy muy culposo, siempre suelo, y algunos por ahí dicen, bueno, tira autores, en realidad siempre tengo que citar la fuente. Entonces, Rolando García, la computadora de exacta, ¿cómo se llamaba? Era Filomena, algo así. Bueno, el que trae la primera computadora... Clementina. Decía Filomena. Filomena era la Viste que lo Uy, le toqué el número. El nombre No son gratuitos. Filomena era el tango. Que es el que van a echar, ¿no? La noche de los bastones largos. Cuando vuelve, en la Facultad de Medicina, que nos juntábamos con algunos de ustedes, las jornadas de atención primaria. Entonces viene Rolando García y cuenta como meteorólogo su experiencia en el análisis y con el trabajo de sistemas complejos meteorológicos. Entonces nos miraba, ¿y eso de qué va a hablar? ¿Y qué diablo habla un meteorólogo? Pero por supuesto era una institución, había sido un tipo encumbrado en términos de la ciencia argentina, ¿no? En este plano. El tipo que ha estudiado Piaget. Es más, no sé si... bueno, la esposa también era una persona bastante reconocida dentro de la corriente. Pero ¿qué decía? Ante los sistemas complejos, no es que la gente se reúne alocadamente. Y me quedó esta frase. Entonces, una de las 5.600 definiciones de inteligencia, nunca terminé de quedarme con una ni las conozco. Le decía, son necesarios procesos de integración y diferenciación. Esto sí lo sabemos, de integración y diferenciación. Existen estos trabajos que por supuesto tienen un devenir interdisciplinario, pero no todos hacemos lo mismo. Entonces, como arrimo una perspectiva nada más, un aporte. Creo que lo interesante de esto es trascender.
pero también fortalecer. Creo que lo interesante es fortalecer estos espacios, fortalecer esta vocación, ¿no?, de la integración, pero también la diferenciación en términos creativos y poder aceptar lo diferente. Integración y diferenciación. Otra cosa, ¿no? Alguien dijo por ahí, el amor son dos soledades, ¿no?, que se encuentran, se besan, se juntan y se dejan. O sea, creo que tiene que ver un poco. ¿Cómo habrá currado con eso? Se lo oía a Mauricio Bagui, terminé la facultad. Miren de dónde. No citaba la fuente. Termino haciendo Funes el memorioso, que no lo soy, tengo poca memoria últimamente. Pero digo, creo que tenemos que pensar en una lógica en términos de procesos de diferenciación e integración necesarias con otros grupos, con otros colectivos y sin perder de vista esta perspectiva general. Sé que con el tiempo andamos un poquitín ahí. Queremos pasarle 3 minutitos. Sí, 3 minutitos para el pasar por favor la última que está de la página. Gerontovida, www.gerontovida.org. Nosotros estamos en tareas de acompañamiento institucional, de capacitación, que de paso se la decimos, pero básicamente acá el tramito de la película, muy breve, antes de que te vayas. Está afuera, cerrado, y está dentro del mismo. Ahí está la chica. Ahí, pasa acá, por favor. Y a ver el sonido como. A ver si sale, el sonido no lo. Ahí. Fíjate si puedes dar máximo acá. Ahí. Esta es la época de... Sí, del corralito, pero lo trasladamos ahí. Es muy breve. De Norma Clark, Sí, Una película que se llamó Conversaciones con Mamá, de Santiago Gómez, que trabajó Tina Zorrilla y Eduardo Blanco. Solo un granito. Y el que va a aparecer acá. Ulises Limón. Más fuerte.
pregunta nos hacemos todos los días, ¿vale la pena? Vale la pena vivir.